El Economista, podcast. El podcast de deportes ha llegado. Y no tenemos un recital de resultados ni cifras económicas enlistadas y aburridas. Les propongo una carrera donde variemos el ritmo y la distancia. Un rato de charla deportiva que sea flexible en enfoques y podamos saltar los obstáculos de la mano con especialistas, atletas, estadísticas y colegas. Les presento 100 metros vallas con Marisol Rojas. Hola, ¿qué tal? Al episodio de 100 metros vallas con Marisol Rojas. Muchísimas gracias por escucharnos de nueva cuenta. El tema de hoy es la Leagues Cup. En una semana se termina el primer capítulo de un torneo que por fin se hizo realidad después de estar en borrador unos años. El torneo bilateral que reforzó su planeación desde que Mikel Arriola entró como presidente de la Liga MX. Y para tener un análisis que nos muestre sus beneficios y contradicciones en el aspecto deportivo y de negocios, tenemos en casa a Marcelino Fernández del Castillo, periodista en ESPN desde hace 17 años. ¿Qué tal, Marce? Qué gusto tenerte en casa. Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes, con Francisco y pues listos para platicar acerca de este tema. Gracias, Marcelino, y también escucharemos el análisis del maestro Francisco San José Cabestany. Él es especialista en fútbol, mercadotecnia y su comercialización. Francisco, gracias por aceptar, bienvenido. Muchas gracias, Marisol, un placer, como siempre, colaborar contigo y un abrazo también fraterno a Marcelino. Perfecto, y bueno, yo arranco de lleno con las siguientes tesis y abrimos a la discusión. A ver, tenemos un mundial en 3 años y con esta necesidad de generar un trabajo de coordinación entre ambos países. Número 1, la Leagues Cup cumplió sus principales funciones en lo deportivo y en el aspecto de negocio. Marcelino, inicia con lo deportivo. ¿Qué consideras que puede ser la respuesta a esta gran pregunta? Pienso que sí cumplió desde el aspecto deportivo, tomando en cuenta que por principio de cuentas le dio la oportunidad a equipos que bajo otras circunstancias no tendrían de competir a nivel internacional. En México estamos muy enfrascados en la idea de volver a la Sudamericana, a Conmebol, la Copa Libertadores, y sí son competencias en el papel más atractivas desde lo deportivo. Sin embargo, la CONCACAF Champions League y también esta clase de torneos le da la oportunidad de competir a un nicho muy pequeño de equipos, que son los campeones, que son los que van a la CONCACAF Champions League, y a Sudamérica irían en el supuesto de caso de que alguna vez se regrese, pues equipos del mismo corte, ¿no? Los que están acostumbrados a estar en la parte alta de la tabla peleando por títulos, y no le da la oportunidad a otro perfil de equipos, como lo vimos con Querétaro, que se metió a instancias finales de competir en estos aspectos. Creo que también puede servir como una especie de laboratorio, de experimento para los organizadores de la Copa del Mundo, para ir viendo temas de logística, temas de muchas otras cosas, pero en el principal aspecto, el deportivo, me parece que sí, además de que reavivó la lucha entre las ligas, que se ha ido pues poniendo un poquito más sabrosa, más picante en los últimos años, conforme la MLS ha ido acortando distancias deportivamente con la Liga MX. Este torneo también sirvió para darle quizá la última señal de alerta a la Liga MX de que todavía goza de cierta superioridad aparente, pero que la MLS está cada vez más cerca y que muy probablemente pronto sí pueda dar ese golpe de timón que durante muchos años muchos han pronosticado. Cierto, esa superioridad aparente que también ha sido un tema a nivel selecciones. Y bueno, vamos a continuar y empezamos a discutir cada punto que ustedes van mencionando. Francisco, ¿qué tenemos que considerar en el aspecto de negocio? ¿Consideras que la Leagues Cup cumplió sus principales funciones? Bueno, Marisol, primero, antes que nada, pues habría que definir un poquito cuáles eran los objetivos.
desde el punto de vista, digamos, de la MLS o desde el punto de vista norteamericano, era claro que el objetivo pues es el que es repetir la fórmula que les ha venido dando muy buenos resultados, sobre todo económicos, muy buenos dividendos en los últimos años, en donde aprovechando los millones, la cifra es un poco indeterminada dependiendo de qué fuente se utilice, pero aprovechando los millones de mexicoamericanos que hay en el país del norte, pues evidentemente cualquier cosa que sea fútbol mexicano, pues siempre llama la atención por allá, ¿no? Es una receta, repito, repetida desde hace ya muchísimos años con la selección nacional y en donde los clubes mexicanos, pues poco a poco se empiezan a incorporar justamente también a este muy redituable negocio para los norteamericanos. Entonces, desde el punto de vista norteamericano, pues sí, claramente los objetivos se cumplieron como se esperaba y quizás hasta más, ¿no? Se agregó por ahí la parte de los derechos de televisión recientemente vendidos por la MLS a Apple a través de su streaming en el cual cobran ellos una cantidad mensual. Entonces los estadios en muchos casos presentan muy buenas entradas. En fin, o sea, creo que desde el punto de vista norteamericano no hay lugar a dudas de que los objetivos se cumplieron plenamente. Ahora, desde el punto de vista de México y de la Liga MX, pues habría que de momento hacerse esa primera pregunta, decir, ¿y cuáles serán los objetivos? Porque si los objetivos solamente pasaban por jugar una serie de 2 partidos en un grupo de 3, donde pues era un torneo en el cual pues era relativamente fácil calificar y del cual se había mencionado que se iba a hacer pues una buena cantidad de dinero, pero nunca se especificó como tal cuánto dinero se iba a ganar, pues entonces en ese sentido habría que poner un poco en tela de juicio, porque por ahí, no sé si oficial o extraoficialmente, pero se han manejado algunas cifras y la verdad es que la cantidad que se le va a dar al ganador del torneo, digo, obviamente el ganador pues obviamente ha tenido que pasar por una serie de fases previas y ha tenido que irse eliminando desde la fase de grupos, octavos, cuartos, semifinales hasta llegar a la final, con lo cual los premios se van sumando, pero nada más para ponerlo en contexto, al ganador, según algunas cifras que se han mencionado por ahí, al ganador le tocarían $2 millones por ganar la Leagues Cup, ¿no? Entonces, pues tampoco es así la gran cantidad ni la gran cifra. Y me parece que en muchos casos los equipos mexicanos, no solo desde el punto de vista deportivo, sino desde el aspecto de organización que muy bien enumeraba Marcelino, pues han salido un poco dañados, no solo por la parte de lesionados en muchas de las escuadras mexicanas, sino por terribles traslados que ha habido que hacer en cuanto al número de kilómetros recorridos de una ciudad a otra, aspectos en los cuales, pues dicho coloquialmente, me parece que los mexicanos o la Liga MX en este caso ponemos nosotros el circo y el espectáculo y la venta de los boletos y todo el negocio lo genera la MLS norteamericana. Entonces, repito, sin haber mencionado expresamente cuáles eran los objetivos económicos que se buscaban con la incursión de los equipos mexicanos en la MLS, creo que claramente tenemos una posición deficitaria en este sentido. Tocas un punto muy importante, ¿no? Ese aspecto de si cumplió o no las funciones. Hace unos días veíamos que Miquel en una conferencia decía que se va a sentar con los dueños de los clubes a esa retroalimentación para saber si en lo deportivo y en lo del negocio, digamos que sí, están todos en el mismo canal, pero regresamos a lo deportivo. Marcelino, ¿tú consideras que el peso de la opinión de los dueños de los clubes en México, que vimos en su mayoría que no todos estaban de acuerdo de la forma en cómo se tenían que trasladar, meter horas de juego a los futbolistas, la declaración del Tato Noriega, el presidente de Rayados de Monterrey, que decía en la zona mixta después de un partido que estaban muy en desacuerdo en la forma en cómo movían los días, simplemente pues por algún beneficio que más arriba iban a tener, en vez de tomar en cuenta la opinión del club? ¿Qué
¿qué tanto podría decirse que esta aparente liga bilateral toma en cuenta la opinión de ambas ligas y a nivel clubes en lo deportivo? Yo creo que ha quedado en evidencia que se toma poco en cuenta las necesidades e inquietudes de los clubes mexicanos, que como decía Francisco, son los que van a poner el ambiente, el circo, los que han hecho atractiva para la gran audiencia México y latinoamericana que existe en los Estados Unidos, pero también es cierto que de alguna manera se les ha tratado como ciudadanos de segunda clase, ¿no? El hecho de que de entrada se tenga que jugar todo el torneo en los Estados Unidos, el hecho de que todos los equipos mexicanos siempre van a estar de visitantes y que no tienen alguna ventaja de permanecer en una sede, los kilómetros que han tenido que trasladarse, el hecho de las esperas en los aeropuertos con las horas, con las cancelaciones de los vuelos, y también algunos partidos por ahí en los que se tuvo que demorar o posponer un día por tormentas eléctricas, caso específico el de Chivas contra Cincinnati, y por allí hubo algún otro en el que no se tomaron las decisiones a tiempo y se le provocó un desgaste mucho mayor a todos los equipos mexicanos, ¿no? Hubo un Filadelfia contra Nueva York, que previo al encuentro ya se sabía que había tormenta eléctrica a esa hora, y desde un par de horas antes se decidió que se jugaba al día siguiente. Mismo caso que se pudo haber aplicado en otros escenarios que sin embargo no se tomó en cuenta. Entonces, me parece que todos esos aspectos pues han dejado en evidencia que al mexicano solo se le invitó, se le ofreció una cantidad de dinero por los partidos que iban a jugar, se les ofrecieron ciertas cosas y los equipos mexicanos aceptaron encantados, ¿no? Sin tomar en cuenta todos los demás aspectos que también eran importantes y que desde el principio se sabía, cuando se anunció este formato hace un par de años, que era favorable a los equipos de la MLS. Entonces esto podía provocar, entre muchas otras cosas, el desprestigio de la Liga MX, como ha ocurrido en algunos casos, en donde se señala sí la baja de nivel, etcétera, etcétera, pero de pronto no se ponen en el panorama todas las circunstancias que han envuelto el torneo, sabiendo que desde el inicio eran condiciones favorables para los equipos de Estados Unidos. Jugar en casa, Los Ángeles, vaya, igual que Pachuca, entró desde los 16avos de final, pero nunca tuvo que viajar, solamente le cambiaron de sede un partido, adelantándolo, perjudicando a Monterrey que venía de viaje. Entonces fueron muchas circunstancias que desde la dirección de la Liga MX, desde Mikel Arriola, se tienen que corregir y se tienen que replantear para futuros años, porque esta liga en apariencia va a durar algunos años, ¿no? Además de que te da boleto a la CONCACAF Champions League, que es el principal torneo del área, pues se tendrían que equiparar mejor las condiciones para que hubiera un piso mucho más parejo para todos los participantes. Y Francisco, quiero retomar una de las ideas que mencionabas al principio, de que estamos acostumbrados desde que está Mikel a que se presuman estas cifras de negocio, ¿no? Al final de cada torneo. ¿Por qué en la Leagues Cup no hay esa transparencia? Desde los derechos de televisión, que es limitado el acceso a poder ver los juegos, desde la parte de los patrocinios, ¿por qué no se aventaron a establecer esas metas abiertamente en cuestión del negocio? Pues seguramente porque si las daban a conocer hubiera habido presidentes que hubieran dicho simplemente no deseo ir, vaya, o sea, habría que hacer la suma, repito, de si finalmente, y dado que el Monterrey es el último equipo mexicano que queda vivo en la competición, si termina siendo campeón, algo que también luego podríamos discutir sobre el aparente favoritismo, sobre todo arbitral, pero bueno, de varios aspectos hacia que un equipo norteamericano gane esta primera edición de las League Cup, habría que, repito, que hacer el análisis y la suma de Monterrey si es que finalmente se corona y cuánto dinero se lleva. Pero repito, a priori pues las cantidades no son nada importantes ni nada grandes. Simplemente por jugar un partido de la primera ronda de la fase de grupos, los equipos ganaban $100,000. Digo, perdón, me parece un insulto. Si nos ponemos a ver
la cantidad de negocio que se genera con un partido, ya no hablemos a lo mejor de los equipos grandes, sino un equipo pues de media tabla, equipo que pueda hacer que tenga algo de afición en Estados Unidos, porque haya muchos paisanos de esa zona en las tribunas y que puedan hacer una buena entrada, más los derechos de televisión, más la parte de los ingresos de los patrocinadores, etcétera. Simplemente recibir $100,000 por partido, que es lo que se manejó, pues me parece una cantidad irrisoria. Creo que a ningún equipo de la Liga MX jugando un partido amistoso en los Estados Unidos, si le ofrecen $100,000 por ir a jugar el partido, creo que claramente diría que no. Entonces, en fin, ha sido todo muy opaco, ha sido todo muy manejado hacia querer manejar o suponer una situación de control y de ventaja hacia la MLS, y creo que si hubieran sido más claros y más explícitos al momento de hacer la invitación y decir, bueno, vas a ganar esta cantidad de dinero por ir a jugar un par de partidos a Estados Unidos con el riesgo de que puedas volverte pronto de nueva cuenta a México si es que no superas esta fase de grupos, ningún equipo o muy pocos equipos mexicanos quizá hubieran aceptado bajo este parámetro de la poca cantidad de dinero que se les paga a los equipos mexicanos. Ambos han dado pie a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son las áreas vacías que sobre la marcha no se tomaron en cuenta? En lo deportivo, incluir un torneo cuando se tuvo poco espacio de descanso entre el Mundial y el inicio del actual torneo. No es que todos jueguen, pero sí todos entrenan, por ejemplo, a doble sesión. Y por otro lado, no considerar que el fútbol también contiene un desarrollo femenil con las mismas ventanas de oportunidad. Sabemos que este año fue el Mundial, pero tampoco es que no haya suplentes para encarar un torneo que es corto, de casi un mes y medio. Marcelino, ¿qué vacíos observas en lo deportivo? En lo deportivo, bueno, de entrada jugar todos los partidos en los Estados Unidos, que para efectos de calendario y de logística, pues es lo más conveniente y realmente es la única opción, ¿no? Sería muy complicado hacer en la fase de eliminación una ida y vuelta para darle mayor justicia o mayor probabilidad a los equipos mexicanos. Me parece que sí tendrían que evaluar bien el formato, si vale la pena mantener la fase de grupos y que todo se desarrolle en Estados Unidos, o a lo mejor cambiarlo hacia una eliminación directa que sea ida y vuelta, con lo cual pues representaría un ingreso menor para los equipos, porque solo estarían asegurando un partido de ida de visita y uno de visitante, ¿no? La calendarización es muy importante, y de seguir en este torneo la Liga MX se tiene que replantear muchas cosas, porque a raíz del Mundial del año pasado, que se movió de fecha hacia noviembre, la Liga MX adelantó su torneo. Regularmente la apertura iniciaba el último fin de semana de julio. Desde el año pasado inició el último de junio o el 1 de julio. Entonces, ahí ya estás hablando de un mes en el que se alteran las planificaciones de los equipos, tanto en aspectos de pretemporada como también de fichajes, ¿no? La mayoría de los contratos a nivel mundial vencen el 30 de junio, entonces eso le da poco margen de maniobra a la Liga MX para reforzarse entre un torneo y otro. Esta final fue el último fin de semana de mayo, se estaba jugando la final, y el 25 de junio estaba arrancando el torneo para jugar las primeras 3 fechas y después irte a jugar a los Estados Unidos y que no se tomara completamente como pretemporada. Entonces, por ahí México necesita reevaluar su calendarización. Tampoco se puede hacer un torneo más largo en el calendario, porque en el primer semestre está ocupado por la CONCACAF Champions League y CONCACAF no permitiría que la Leagues Cup invadiera su calendario. Y en el segundo semestre, pues además de la Leagues Cup, pues cada uno tiene su competencia local. En la MLS se define por ahí de octubre, comienzan los playoffs en octubre, noviembre. Entonces también se vuelve complicado para los dos encontrar ese espacio para poder recalendarizarlo, pero sí se tienen que evaluar ciertas cosas, y la Liga MX tiene que, sobre todas las cosas, reflexionar acerca de qué quiere de su torneo local y qué quiere de su torneo internacional con los Estados Unidos.
Ahora vamos con el negocio. Por ejemplo, en la publicación de nuestra sección Leagues Cup, nueva propiedad en un nicho de TV, donde exponemos sobre la complejidad para mirar el torneo, es decir, volverse fan del nuevo torneo implica requisitos como una suscripción a la plataforma MLS Season Pass de Apple TV, que implica requisitos como una suscripción, datos bancarios incluso, y solo de los 77, unos 20 juegos fueron por televisión abierta. Y a nivel clubes, en el negocio, no todo ha sido malo. Para todos, tal es el caso como Gallos Blancos, que fue uno de los 2 sobrevivientes de la Liga MX en la ronda de cuartos de final, junto a Rayados, en una publicación que tuvimos que se titula Querétaro afianza reconstrucción con la Leagues Cup. Se expone en una entrevista con el director deportivo Ángel Sosa que la Leagues Cup para el equipo significó un buen momento en imagen después de una crisis acumulada de 17 meses que cuenta la tragedia de la violencia en el estadio La Corregidora, el veto al estadio, la falta de ingresos por taquilla, la multa de 80 millones de pesos por cerrar la temporada 2022-23 con el peor porcentaje de la liga. En este aspecto, Francisco, ¿qué conclusión darías sobre esas áreas vacías que sobre la marcha no se tomaron en cuenta? Pues mira, Marisol, en el caso concreto del Querétaro, a Querétaro sí le resultó muy bien. Entonces, en este sentido, pues Chivas no debe estar muy contento en su participación, con su participación en la Leagues Cup, mientras que, bueno, a Querétaro, por una cuestión de seguir avanzando en el torneo, muy probablemente esos dólares adicionales, aunque escasos, pues sí le hayan beneficiado. Creo que, bueno, y coincido plenamente con lo que decía Marcelino en cuanto a la recalendarización del torneo. Es cierto que también es complicado poderle encontrar algunas fechas disponibles. Yo cuando se anunció siempre pensé que iba a ser un torneo como de pretemporada, a lo mejor ocupando el verano, no sé si en estas mismas fechas o quizá incluso un poco antes, pero sobre todo lo que nunca me imaginé era que tuviéramos que interrumpir nuestra liga. Eso me parece a la fecha incluso inconcebible. Creo que es una falta de respeto terrible para la Liga MX. No sé si la Liga MX está o no, como presumen los dirigentes de nuestro fútbol, en el top 10, que con mucha frecuencia aluden a esa posición respecto de nuestro torneo inserto en el resto de las ligas a nivel mundial. Pero bueno, más allá de si es o no la Liga MX una liga que está dentro del top 10 de las principales ligas del mundo, detener la liga cuando se han jugado 3 jornadas para ir a jugar un torneo de Estados Unidos y luego volverla a tomar, me parece, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista comercial, por los patrocinadores que tienen los equipos que participan en la Liga MX y a los cuales a muchos de ellos no tienen presencia en Estados Unidos, llevarse los equipos a jugar un mes allá, en el peor de los casos, pues creo que también les termina perjudicando en ese sentido, ¿no? Entonces, sí creo que es una falta de respeto gigantesca el hecho de que la Liga MX se haya tenido que suspender y ahora tengamos que volverla a retomar. Desde el punto de vista de la planeación de los equipos, pues quiero pensar que también es muy complicada, porque hay equipos que fueron eliminados rápidamente, pues ahora tienen que volver a hacer una especie de trabajo de pretemporada, siendo que ya lo habían hecho para empezar la liga. En fin, creo que es un caos y repito, desde el punto de vista de los ingresos que en principio se iban a obtener, que repito, nunca fueron anunciados como tal o nunca fueron explicados a mayor detalle, ni siquiera pues, un equipo puede ganar en el orden de tanto dinero. Me parece muy lamentable. Y nada más, pues para ponerlo como punto de comparación, aunque ciertamente todas las comparaciones son odiosas y no necesariamente aplica esta parte de tener que migrar o suplir la Leagues Cup con la Copa Libertadores, pero el campeón de la Copa Libertadores, también con sus dificultades para ganarla evidentemente, se obtiene 18 millones de dólares y el subcampeón obtiene 7 millones de dólares, ¿no? Cifras muy superiores a los 2 millones de dólares
que va a ganar el campeón de la Leagues Cup, y a los $900,000, ni siquiera el millón, que va a obtener el subcampeón de la Leagues Cup. Entonces, pues bueno, ya no hablemos del nivel competitivo que se puede lograr y del roce competitivo que se puede lograr teniendo que enfrentar a equipos sudamericanos en Sudamérica, con la ventaja además que bien también mencionaba Marcelino, en el sentido de que la Copa Libertadores, al menos para un equipo que sea eliminado en la fase de grupos, pues supone jugar 3 partidos en Sudamérica, pero supone recibir a 3 rivales sudamericanos en casa, con lo cual pues también los ingresos derivados de la venta de boletos y de insumos y de esquilmos al interior del estadio pues también se capitaliza para los equipos mexicanos. Entonces sí creo que hay que hacer una profunda revisión, y si no se va a hacer como tal, establecer mejores condiciones para que los equipos mexicanos gocen de condiciones más parejas en términos económicos. Incluso valdría la pena hasta revisar si conviene o no continuar la participación de equipos mexicanos en futuras ediciones, pese a que parece que así será y que tengamos que seguir padeciendo la Leagues Cup los próximos años. Regresando con Marcelino y en un punto que tocas muy importante entre Leagues Cup versus Copa Libertadores. Es decir, la Leagues Cup todavía representa un egreso, un capital de riesgo que los clubes finalmente tienen que prepararse para meterlo en su balanza económica. Pero en lo deportivo, ¿qué sería mejor para el fútbol mexicano? ¿Estarse enfrentando con clubes de la MLS para subir su calidad, su fogueo, o regresar a la Libertadores? No, está claro que mayor calidad deportiva está en Sudamérica y sería mucho más benéfico para el fútbol mexicano y sus equipos participar en la Copa Libertadores. Por otro lado, tenemos que a la Copa Libertadores solo aspirarían 4, 5, tal vez 6 equipos, los que no estuvieran en CONCACAF y recibieran la autorización para ir allá. El fútbol mexicano creció mucho a raíz de la relación que tuvo a partir de los años 90 con la CONMEBOL, participando tanto en Copa América como en los torneos de clubes, como Libertadores y Copa Sudamericana. Pero desgraciadamente seguimos añorando por algo que no va a volver, porque cada vez nos acercamos más hacia el norte y nos alejamos mucho más del sur. Deportivamente sería mucho más provechoso para el fútbol mexicano enfrentarse a esas condiciones de viajar a Sudamérica con ambientes hostiles, con canchas difíciles, con arbitrajes que también los hay aquí tendenciosos a favor del local, pero con la ventaja de que vas a recibir a la par al equipo sudamericano, y eso le da otro tipo de experiencia al futbolista. Ir a Estados Unidos para que te traten igual que en Sudamérica, pues no resulta lo mejor posible, ¿no? Vas a Estados Unidos porque supuestamente las condiciones van a ser de otro estilo. Pero también creo que la ventaja quizá de las pocas o la única que tiene deportivamente la Leagues Cup sobre la Copa Libertadores es que le da la oportunidad a todos los equipos de tener este roce internacional, así sea contra los rivales de la MLS, ¿no? Hoy en día las distancias, la brecha entre los equipos en el fútbol mexicano se ha hecho aún más grande, ¿no? Y los buenos son más buenos todavía, son más fuertes, son más ricos, son más poderosos, y los pobres se han ido rezagando mucho más. Entonces ellos tendrían menos oportunidad de competir a nivel internacional. Entonces quizá sea la única ventaja que existe en la Leagues Cup sobre la Copa Libertadores, sobre Sudamérica, es que le da la oportunidad a todos los equipos mexicanos de competir y de encontrar una vitrina a nivel internacional, aunque indudablemente pues eso pues no representa tal atractivo como si representaba que viniera Boca Juniors, que viniera River Plate, que vinieran los clubes brasileños. Le daba otra sensación a los equipos mexicanos cuando tenían esa participación. Así supieras que les iba a ir mal en el torneo local porque toda su atención iba a estar enfocada en Sudamérica,
pues sí te daba una perspectiva diferente y le daba sobre todo al futbolista, al fútbol, al entrenador, una oportunidad de competir bajo circunstancias a las que no está acostumbrado. Y bueno, yo veo que aquí la parte económica en cuanto a la urgencia de generar esta relación bilateral con Estados Unidos por el mundial que viene le da ahorita esta importancia, pero Francisco, cuando México tuvo su participación en la Libertadores, ¿realmente qué peso tuvo a nivel de exposición de marcas, a nivel del tipo de audiencia, de esas ventajas que el fútbol mexicano tenía o no con este torneo? A ver, es cierto lo que apunta Marcelino en el sentido de que no todos los equipos mexicanos, si es que se volviera a abrir otra vez la participación de nuestros clubes en Sudamérica, pudieran tener acceso a ella. Pero también hay que reflexionar en el sentido de que la Copa Libertadores que se jugó en México durante varios años permitió que equipos incluso relativamente chicos, recuerdo el caso de Jaguares de Chiapas, por ejemplo, jugando Copa Libertadores, tuvieran justo esta presencia, ¿no? O sea, la Copa Libertadores no era un coto exclusivo para los equipos grandes, por así decirlos, ¿no? Para los equipos que ahora presumen pues grandes figuras y muchos dólares en sus fichajes. Entonces, es cierto que no todos los equipos, no los 18 equipos podrían jugar Copa Libertadores, algo que sí está ocurriendo con la Leagues Cup, pero también es cierto que a lo mejor los 5 o 6 equipos que pudieran jugar Copa Libertadores representarían bien al fútbol mexicano. Y un aspecto que me parece muy importante que claramente no está ocurriendo en la Leagues Cup es el respeto a la afición en México. Es decir, si yo soy aficionado de cualquier equipo de la Liga MX, pues puede ser que incluso ni siquiera termine yo enterándome de a qué hora o quién es el rival de mi equipo en la Leagues Cup, porque pues no hay transmisiones más que de algunos partidos muy limitados, no hay la transmisión de todos los partidos, y en donde pues tengo yo que ponerme a erogar una cantidad importante de dinero para poderme hacer con justamente la suscripción que supone el poder ver a mi equipo favorito a través de Apple TV, ¿no? Entonces, me parece eso, una falta de respeto para la audiencia en México y para los aficionados de los equipos mexicanos en México que semanal o quincenalmente van a su estadio y compran el abono y compran la playera y están presentes en las tribunas. Ahora pues se han quedado un mes de vacaciones, ¿no? Con los equipos mexicanos jugando este torneo en los Estados Unidos, y desde el punto de vista económico y de atractivo, la Copa Libertadores también suponía una mayor vitrina, porque claramente sí los partidos de la Libertadores son muy seguidos en Europa. De hecho, muchos scouts y mucha gente que está como al pendiente de ver quiénes son las principales promesas de los equipos sudamericanos, pues bueno, refieren seguir con mucho interés una competición como la Copa Libertadores, porque les interesa conocer el desempeño que puedan tener estas figuras emergentes, principalmente sudamericanas, en un torneo tan difícil y tan disputado como lo es la Copa Libertadores, para luego posteriormente llevárselos a Europa. Si por ahí los equipos mexicanos jugaban contra los equipos top de Sudamérica, pues los jugadores mexicanos o los jugadores extranjeros que militan en equipos mexicanos también podían ser vistos en esta misma vitrina, y en una de esas esta tan atesorada idea de los dirigentes del fútbol mexicano de que hay que exportar mayor cantidad de jugadores mexicanos a Europa, pues podría verse complementada justamente con esta vitrina maravillosa que supondría jugar la Copa Libertadores contra equipos de renombre de Sudamérica. Entonces, creo que aún desde ese punto de vista, la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup, pues es lamentable. También en su momento hubo presencia de marcas mexicanas como patrocinadores en la Copa Libertadores, sobre todo en las vallas que rodean la cancha de juego. Entonces, no sé, me parece que en términos económicos
la Leagues Cup pues deja mucho que desear y sobre todo no favorece el desarrollo del fútbol mexicano en su conjunto, aunque sí, como bien apunta Marcelino, entiendo esa parte y comprendo ese hecho de que los equipos, la totalidad de los equipos de la Liga MX puedan tener presencia internacional. Y bueno, mira, voy a colgar otra pregunta antes de darle fin a este episodio de dos temas que me interesa saber su punto de vista. El principal es ¿por qué en este tipo de torneos, aunque sean cortos, lo que duren, no se está incluyendo al fútbol femenil, que si bien a la liga femenil necesita de ese fogueo, ya que no hubo participación a nivel de selecciones, necesitan las jugadoras tener las ventanas de oportunidades que también tiene el varonil. Y por otro lado, otro de los temas que yo veo que también hay un gran vacío es el tema de la violencia en el fútbol. Han circulado precisamente después de los juegos peleas entre aficionados y esta falta de pronunciamiento sobre qué protocolo seguir, a quién le corresponde, si a la Leagues Cup, que va a ser la Liga MX al respecto. ¿Ustedes qué opinan de estos dos temas de diferente tratamiento, pero que son parte de la realidad del fútbol mexicano? Bueno, en el caso del fútbol femenil me parece que yo creo que todavía no se incluye o no se tomó en cuenta porque quizá este es el primer paso, ¿no? Del potencial de negocio que existe en una liga binacional o en un torneo de esta índole. Al final, pues creo que también es prueba y error, ¿no? Yo creo que si todo es como debería de ser, pues este primer torneo servirá para saber cuáles son las cosas que funcionaron y cuáles no, cuáles se deben de corregir, cuáles se deben de ajustar, y quizá por eso todavía no se ha abarcado todo el entorno del fútbol. También creo que todavía sigue existiendo una diferencia muy marcada entre el fútbol femenil mexicano y el fútbol femenil de los Estados Unidos, ¿no? Que no existe tal en la rama varonil, porque es mucho más parejo, entonces puede haber una competencia mucho más cerrada. Creo que sí, efectivamente, el fútbol femenil mexicano necesita del fogueo, necesita medirse contra rivales superiores, pero hoy específicamente el brinco hacia los Estados Unidos creo que es mucho más amplio que el que se tiene que dar en el fútbol varonil, y quizá también por eso hoy en día no es una competencia tan pareja y por lo mismo tan atractiva como podría serlo, a pesar de esta necesidad que existe de competencia para las mujeres futbolistas de la Liga MX. A ver, creo que el fútbol femenil va varios años retrasado con respecto a su contraparte varonil. Tan es así, por ejemplo, que pues no sé si ya se concretó o no, pero al menos había la idea de hacer una Conca Champions femenil. Ojalá y se realice, y ojalá y se realice pronto además, pero creo que ese tendría que ser el primer paso, digamos, de internacionalización del fútbol en México. Yo coincido plenamente con Marcelino en el sentido de que poner a los equipos mexicanos de la Liga MX femenil a competir contra sus rivales de la NWSL de Estados Unidos, que es el equivalente a la MLS, pero en versión femenil, resultaría perjudicial porque aún dentro de la propia Liga MX, pues no encontramos un criterio, digamos, uniforme en cuanto al nivel y a la estructura y a la importancia que ciertas organizaciones le dan al fútbol femenil en México. Entonces, encontramos todavía casos muy tristes, muy poco desarrollados de versiones de equipos femeniles que pues prácticamente subsisten con lo mínimo, y en donde pues el exponerlas, por así decirlo, a jugar en Estados Unidos contra equipos donde hay una tradición futbolística femenil más grande y más dilatada, me parecería pues simplemente un aspecto muy riesgoso y muy desventajoso ahí sí para el fútbol femenil en México.
Y tampoco me queda claro que desde el punto de vista de negocios, los organizadores estuvieran viendo o estuvieran imaginándose grandes entradas, quizás salvo en algunos partidos muy puntuales, pero no necesariamente en todos, por ver partidos femeniles de equipos de la Liga MX contra equipos de la NWSL. Entonces, creo que el fútbol femenil en México va muy bien, hay que seguirlo impulsando y obviamente hay que seguir buscando crecimientos cada vez mayores y más oportunidades de poderse mostrar, pero no veo yo en el futuro cercano, ni siquiera a mediano plazo, el hecho de que pueda jugarse una Leagues Cup femenil. Antes veo, como dije anteriormente, la presencia de equipos mexicanos en una Conca Champions femenil, que seguramente allí habrá participaciones destacadas de los equipos top del fútbol femenil en México, que pues ya los hemos visto competir entre ellos con muy buen nivel, y creo que esa parte debería de mejorarse. La parte de la violencia, que es la segunda pregunta que hacías, Marisol, básicamente creo que tiene que ver también con muchas cosas en donde desafortunadamente para muchos de los mexicoamericanos, pues de pronto viven bajo situaciones complicadas y en donde pues solamente reflejan muchas de las cosas que también vemos en la Liga MX, sobre todo en cuanto a frustraciones y en cuanto a malos manejos a lo mejor de equipos y resultados que de pronto no se dan, cuestiones vinculadas a este tipo, y termina pues produciendo broncas en las tribunas y provocando violencia que no debería de acompañar al fútbol, pero que pues al final del día el fútbol es una forma de tratar de sacar frustraciones, y mucha gente lo entiende de esta manera, y pues va al fútbol como tal a pelearse, ¿no? Entonces ocurre en nuestro país, ocurre en las tribunas en los estadios en los Estados Unidos, no es nada nuevo y me parece que es algo con lo cual pues tendremos que, no sé si acostumbrarnos, pero que lo veremos cada vez con más frecuencia, eventos de este tipo suscitados en estadios en ambos lados de la frontera. Bueno, hemos llegado al fin de este episodio y les agradezco mucho a ambos este ejercicio de reflexión que va a ayudar mucho a las personas que les interesa el tema y están tomando también decisiones en cuanto a si seguir o no la Leagues Cup, en tener una postura, en este esfuerzo de cruzar el aspecto deportivo con el negocio. Y la comunicación sigue abierta, es de mucha importancia saber sus comentarios. Gracias, Marcelino y Francisco. Compartan a nuestra audiencia un dato de contacto. En mi caso, en Twitter, @MarcelinoFC es la red social que más utilizo y donde más fácil es encontrarme. En el mío, igualmente en Twitter, sería FCO, el diminutivo de Francisco, FCO San José. Sería también la red social que más utilizo y donde más fácil sería poder llevar a cabo la comunicación. Perfecto, mil gracias. Esto fue 100 metros vallas, saltando problematizaciones de la Leagues Cup. Muchas gracias, hasta pronto. 100 metros vallas con Marisol Rojas. El Economista, podcast.